90906 y soy del grupo 231. El ensayo es aquel género literario que no pretende abordar un tema en su totalidad, sino proponer una visión y defender su postura. Sí, ya que el ensayo no se trata de mostrar el tema por completo, sino que más bien es como dar la opinión del autor, expresar su punto de vista más bien del tema que se ha elegido, en el cual obviamente el autor debe tener un gran conocimiento para así poder tener un mejor resultado, por así decirlo. Existen muchos tipos de ensayos, pero el que yo elegí es el ensayo literario, y en este se habla de un tema y después de eso se abordan las experiencias o la opinión que se tiene del tema. Algunas veces estos se pueden denominar como ensayo poético, ya que el escritor muchas veces puede usar figuras literarias o recursos estilísticos en el ensayo. También se le pueden llegar a considerar un género literario junto con la poesía, la narrativa o muchas cosas así, y por lo tanto también es muy emparentado con la enseñanza. En este ensayo se pueden abordar demasiados temas en realidad. Unos de ellos serían la política, sociedad, los saberes, el deporte, las artes o hasta la propia imaginación, como pueden ser algunos casos. Estos temas siempre pueden ser abordados siempre y cuando la información sea clara y concisa para que el mensaje llegue claro a los lectores. ¿En qué parte del texto Los hijos de la Malinche está escrita la primera cita? La primera cita está situada en la página 27, en el tercer párrafo, en el antepenúltimo renglón. La cita dice: el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. Esta cita pertenece a Luis Cernuda, el cual fue un escritor a quien Octavio Paz citó en su texto. Lo que quiere decir este ensayo es cómo el ser mexicano causa una reacción en los diferentes países. Muchas veces puede ser una reacción positiva o una reacción negativa. La positiva, en mi opinión, sería como algunos extranjeros ven a la cultura mexicana como la más hermosa, por así decirlo. Sus tradiciones las encuentran muy bellas y con mucha cultura, pero en sí, cuando ven al mexicano en persona, hablando físicamente, es como un estereotipo muy puesto el que tiene el mexicano. Y en un cierto punto puede llegar a ser un poco racista, porque en nuestro caso ser mexicano, como lo ha dicho el presidente Trump en Estados Unidos, lo ven como ser un violador, aunque muchas veces, algunas veces más bien puede ser así, no es el caso de todos. Y ser mexicano, creo que lo que nos define es nuestro lenguaje, no el idioma, sino como algunas palabras que son solamente mexicanos, que podría ser como las malas palabras o algunos gestos que hacemos para identificarnos de mejor manera a las otras culturas o a los otros países. Y hablando de lo físico, como nos ven los demás, yo creo que tienen muy puesto el estereotipo de que México es un país pobre, o de que la mayoría de los mexicanos tienen bigote o son como tipo mariachis, como así lo tienen puesto en Estados Unidos. Y la verdad no creo que ese sea el estereotipo que quede con todos los mexicanos, porque literalmente somos un país que tiene mucha cultura y mucha diversidad. ¿Cuáles son las 3 reglas estilísticas de un ensayo y cómo está sustentado? Las reglas estilísticas vienen siendo 4. La primera sería que sea conciso y claro. Esto quiere decir que tenga la información necesaria y que no sea muy extenso para que así el lector como que le tome más interés. Pero aunque no sea extenso, debe tener la información necesaria y muy bien resumida para que el mensaje llegue claro. Que sea preciso, o sea que los términos sean coherentes, que tengan un significado exacto para que así el lector tome el mensaje más directo, por así decirlo. Coherente, que las oraciones sean lógicas, o sea que
Ah, que sean lógicas quiere decir más bien como que tengan coherencia, que no sean difíciles de entender, porque no sabemos muy bien cómo qué persona vaya a leer nuestro ensayo, aunque depende si pones el tipo de el rango de edad que quieres crear tu ensayo, pues obviamente va a haber personas que sí lo entiendan o que no. Por eso debe ser muy lógico. Consistente. Su argumentación debe ser natural y clara. O sea que no debes poner como cosas que no sean verdad porque la gente va a buscar aparte. Y que sea sustentado. Esto último quiere decir que tenga algo que lo respalde, es decir, una hipótesis, una tesis o una conclusión. O algo para que el ensayo sea un poco más creíble porque puede haber gente que no lo entienda y a la hora de leer la hipótesis o algo así, le van a entender mejor o van a encontrar el sentido a todo el ensayo. Aunque la tesis puede ser menos creíble que los demás. Y el único ensayo que no necesita esto es el ensayo expositivo, pues este no lo requiere ya que principalmente o casi todo el ensayo pues es como una tipo de hipótesis, por así decirlo. En el siguiente fragmento, Octavio Paz reflexiona que para Rubén Dario, como para todos los grandes poetas, la mujer no es solamente un instrumento de conocimiento, sino el conocimiento mismo. El conocimiento que no poseeremos nunca, la suma de nuestra definitiva ignorancia, el misterio supremo. Principalmente para mí, pienso que quiere decir que la mujer no es un instrumento solamente ni una musa, como para los poetas, como dice aquí. Es mucho más que eso, aunque a veces no se reconozca. Y creo que una de las principales razones por lo que eso sucede puede ser el machismo o la discriminación. Al pensar, porque esto se da principalmente al pensar que la mujer es débil y no se dan el tiempo necesario para comprender o para poder entender lo que realmente es una mujer. Como lo dice Octavio Paz, la mujer es un misterio y no todos las podemos entender. La ignorancia creo que es el factor principal de esto, porque dicen, pues la mujer es débil, pues hasta ahí lo dejo. No se dan, como lo dije anteriormente, el tiempo para poder entender. Y hasta que todos podamos aprender a aceptarnos sin importar nuestro género, nadie entenderá ese misterio. Por ello debemos inculcar este valor a los niños y a las niñas, que pues son nuestro futuro. Y para mí este misterio se puede interpretar de varias maneras y depende de cada uno cómo quiera tomarlo o interpretarlo. Yo en mi opinión Octavio Paz interpretó de una manera muy especial esta idea y el mensaje que quiere dar, porque yo creo que todos debemos aprender a respetarnos, como ya lo dije, debemos aprender a respetarnos y a respetar a los demás, porque si no, pues principalmente no creo que vayamos a avanzar como una sociedad si no aprendemos a trabajar juntos y a respetarnos. Argumenta con tus propias palabras la definición de un ensayo literario, menciona 3 ejemplos y reforme la definición con tus propias palabras. El ensayo literario es un texto en prosa. Eso quiere decir que se encuentra escrito sin el uso del verso. La prosa, por así decirlo, es la forma más natural del lenguaje escrito y hablado. En este ensayo principalmente se analiza un tema y se escribe con las palabras del autor, en el cual se debe escribir una hipótesis para así poder respaldar todo lo que dice el autor y saber qué es real o qué es congruente. Como ya lo dije, la hipótesis se escribe para que el autor pueda defender su punto de vista del tema. Y el ensayo debe ser breve y preciso para así poder llamar la atención del lector, ya que principalmente no se interesan por leer algo que tenga un texto inmenso, por así decirlo. Los 3 tipos de ensayo que yo escogí fue filosófico. En este ensayo siempre se muestra una tesis, la cual el autor debe defender con argumentos que sean reales y lógicos, y este ensayo siempre o casi siempre se centra en el desarrollo humano o algunos aspectos de la vida o temas que lleven como por ejemplo alguna de esos intereses, por así decirlo. El científico
El autor debe mostrar su opinión de acuerdo a algún suceso o alguna teoría científica, como su nombre lo dice, y es muy diferente a un reporte de investigación, ya que en el reporte se muestran o se escriben los los resultados de una investigación, o se muestra como la hipótesis a la que se quiso llegar, y en este caso se muestra una hipótesis, pero se muestra una hipótesis del autor, no de, pues así decirlo. En el crítico, en ese ensayo se utilizan temas que son distintos. Con eso quiere decir más bien que son temas libres, que tú puedes escoger el tema que tú quieras y puedes escribirlo literalmente del tema que tú quieras. Mayormente son breves y se usan elementos para poder comprobar la información, porque pues obviamente no puedes poner información que sea falsa o información